Hola, bienvenidos a la nueva idea claves respecto a arquitectura de Kubernetes. La arquitectura de Kubernetes es modular, en ella se exponen diferentes servicios que se distribuyen por los múltiples nodos del clúster. Además, la terminología es diferente a la que vimos en Docker Swarm. Por ejemplo, en Kubernetes tenemos conceptos como pueden ser pods, que son un conjunto de contenedores que forman una unidad de nuestra aplicación, o servicios, que son capas de abstracción que exponen los pods fuera del clúster de Kubernetes. Y vamos a ver cómo funciona todo ello aquí en la pizarra que vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a tener primero un control plane. Este va a ser el control plane, que es el plano de control, el master o como queramos llamarlo, ¿de acuerdo? A veces también se llama master. Vamos a poner aquí master, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener diferentes piezas. Vamos a borrar esto un poco y lo voy a hacer más grande porque las piezas que necesitamos en el control plane las veremos a continuación. Y por otro lado también tengo los worker nodes, que serán los nodos de trabajo, que esto sí que se parece a los de Docker Swarm, aunque algo diferente, ¿de acuerdo? Vale, en el control plane vamos a tener diferentes, o en el control plane o en el nodo master será el responsable de la gestión. Este nodo es el encargado de realizar algunas decisiones que afectarán de forma global a todo el clúster. Por ejemplo, cuando se repartan los trabajos entre los nodos worker disponibles, se crearán nuevos pods, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los pods los tendremos aquí, ¿de acuerdo? Y dentro de estos pods tendremos los contenedores y va a ser el control plane quien haga esa gestión, ¿de acuerdo? Pero para hacer funcionar el nodo master tenemos una serie de piezas de arquitectura que normalmente están construidas también a través de contenedores, de pods que se lanzan en ese control plane, ¿de acuerdo? Y entre ellos voy a tener un API server, ¿de acuerdo? Voy a tener una API, ¿de acuerdo? Vale, el componente API server es el encargado de exponer la API de Kubernetes, es decir, la forma de... Yo aquí estoy en el exterior y quiero acceder al control plane, lo voy a tener que hacer a través de la API. Esto es exactamente igual, por ejemplo, cuando vimos los SDK de Docker. Todas las compañías que quieren dejar publicada o que quieren utilizar su tecnología, lo que hacen es publicar la información de cómo atacar a la API, a la API correspondiente, sea de Docker o sea de Kubernetes, ¿de acuerdo? Bueno, pues atacaremos a esa API normalmente con herramientas como se llaman Quick Control o QAdmin, que veremos, ¿de acuerdo? Por otro lado tengo también el planificador, ¿de acuerdo? Que si lo vemos en inglés se llama Scheduler, ¿de acuerdo? El planificador atiende las peticiones que recibe el API server y las va asignando a los diferentes nodos worker, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto tengo worker nodes, el 1 y el 2. Imaginaos que tengo un clúster, ¿de acuerdo? Este es un clúster de Kubernetes con un control plane y dos worker nodes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el planificador recibe las peticiones de API server y las va asignando a los diferentes worker nodes, ¿de acuerdo? ¿Cómo determina en qué nodo desplegar los pods? El planificador tendrá en cuenta el estado de los nodos y si están corriendo adecuadamente, pues repartirá el tráfico y le dirá, pues ponme aquí un pod de un Nginx, por ejemplo, y aquí un pod de una pasarela de pago, que son todo contenedores que tengo que lanzar para montar mi arquitectura, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa sería la pieza del planificador, ¿de acuerdo? Y luego también tengo el control manager. Dentro del control plane tengo el tengo aquí el control manager, ¿de acuerdo? El control manager es el componente que ejecuta varios procesos controlados encargados de mantener el estado deseado en el clúster de Kubernetes, y mientras las llamadas al API mientras le hace las llamadas al API server, se obtendrá el estado deseado en cada momento y tras comprobar el estado actual de los nodos se realizarán las acciones necesarias en cada caso. Hay diferentes partes del Control Manager. Hay una parte de Replication Controller, el controlador de replicación que será encargado de gestionar los pods en el clúster, ¿de acuerdo? Replication Controller. Hay otra parte que es el Endpoint Controller,
la EC, que será el encargado de proporcionar los endpoints del clúster a los cuales los usuarios vamos a atacar. También vamos a tener un Node Control, un NC, ¿de acuerdo? El controlador de nodo que es responsable de la monitorización de los nodos, y un Service Controller, ¿de acuerdo? Que se encarga de la creación de cuentas predeterminadas y, por ejemplo, se usa cuando hacemos los namespace, que veremos que son una carga de trabajo dentro de Kubernetes para dividir el clúster de forma lógica. ¿De acuerdo? Bueno, y también tengo una última pieza dentro del control plane muy importante, aunque no me queda aquí sitio, que es el etcd, ¿de acuerdo? Que es un almacén de datos clave-valor, es una base de datos llave-valor, key-value, distribuido y muy consistente, que proporciona una forma confiable de almacenar los datos en un sistema distribuido o clúster o el clúster. ¿De acuerdo? Está desarrollado en Go, utiliza el algoritmo Raft que estábamos comentando también en Docker Swarm, ¿de acuerdo? Y esa base de datos es fundamental para que funcione el control plane. Por la parte de los worked nodes, bueno, tenemos diferentes partes, ¿de acuerdo? Lo voy a poner solo en el nodo 2, pero estaría en los dos, ¿de acuerdo? Tengo el kubelet, ¿de acuerdo? Que aquí también tendría el kubelet. Ahora voy a poner en los dos. Vale, el kubelet se instala en cada uno de los nodos worker y tendremos este servicio que será encargado de comunicarse con el nodo master. ¿De acuerdo? Para poder comunicarse con el nodo master tendremos el kubelet, ¿de acuerdo? Por otro lado tendré el container runtime, que también lo tendré aquí, lo voy a poner ya en siglas solo, ¿de acuerdo? Vale, y el runtime de contenedores es el software responsable de la ejecución de los contenedores definidos en los pods del clúster, ¿de acuerdo? Vamos a tener un concepto lógico que son los pods, ¿de acuerdo? Que veremos ahora, y se va a encargar de hacerlos funcionar. Pero nos queda un tercer elemento, que es un kubeproxy, ¿de acuerdo? Un kubeproxy, que es un agente de red que se ejecuta en cada uno de los nodos y será el responsable de las actualizaciones dinámicas y el mantenimiento de las reglas de red. Y por último tengo los pods, que están controlados por el container runtime que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? Que, como ya comentamos con anterioridad, ejecuta las aplicaciones mediante este elemento de arquitectura de Kubernetes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tendré aquí un pod y yo tendré aquí un contenedor o dos contenedores del aplicativo que yo quiera, ¿de acuerdo? Puede ser un Nginx y puede ser otro pod. Imaginaros que en este caso tendría dos pods, pod 1 que tiene un contenedor de Nginx y otro pod 2, por ejemplo, que tendría, por ejemplo, un aplicativo que utilizaría ese Nginx, ¿de acuerdo? Bueno, pues de una forma gráfica hemos visto un poco la arquitectura del control plane. Para nosotros las partes que corren dentro del control plane de worked nodes van a ser transparentes en un principio. Nosotros vamos a aprender a trabajar con objetos básicos y cargas de trabajo, y toda esta arquitectura que vemos de control plane y worked nodes son transparentes una vez que tenga montado el clúster de K8s, ¿de acuerdo? Toda esa arquitectura, si la vemos en una foto final, la tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Y la documentación, si queréis seguir aprendiendo más de cada una de esas partes, o en el futuro cuando tengáis algún problema en un clúster de gestión, tanto sea en los worked nodes como en el control plane, pues tendríamos que quizás ampliar información de cómo se soluciona el problema de la arquitectura, pero en principio es muy estable, y lo que nosotros nos tenemos que dedicar es a lanzar las cargas de trabajo que solucionan los problemas de arquitectura que tenemos en el proyecto. Toda la documentación la tenéis en kubernetes.io. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente idea clave.